El Eterno les bendiga en este día. En este día hablaremos sobre el tema del pecado. Hablaremos qué es el pecado exactamente. No olvide dar me gusta, suscribirse, comentar y compartir para que la palabra del Eterno se siga propagando por estas redes. ¿Qué es el pecado exactamente? El pecado es cualquier cosa que dices, haces o piensas que van en contra de lo que Yahweh quiere. Si bien esto puede parecer una definición simplista, apunta al corazón de lo que es el pecado. A lo largo de los años, las conversaciones sobre el pecado, especialmente desde el púlpito, se han vuelto anticuadas o pasadas de moda. Muchos filtran la palabra de Elohim. Le pasamos la mano al que comete infracciones delante de Elohim. Lo hacen para que el hermano no se enoje y se vaya de la congregación. Creemos que le hacemos un bien, pero es todo lo contrario. Es nuestro deber corregir a aquel hermano que está fallando a Yahweh. Es nuestro deber dejarle saber a aquellos no creyentes que si no se arrepienten, sus vidas se perderán. Que solo hay un camino a vida y ese es Yeshua HaMashiach. Si no lo haces, tú también tendrás consecuencias. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno hable conforme a palabras de Elohim. Si alguno ministre conforme al poder que Elohim da. Para que en todo sea Yahweh glorificado por Yeshua HaMashiach, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El pecado es tan peligroso y destructivo ahora como lo ha sido desde que Adán y Eva comieron del fruto, por lo que no debe tomarse a la ligera. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. Juan 3:36. ¿Qué es el pecado? En la Biblia, la palabra pecado, ya sea en hebreo o en griego, en realidad significa errar el blanco. La razón por la que esta definición es tan importante es porque apunta a dos cosas. En primer lugar, hay un objetivo al que apuntamos y, en segundo lugar, habla de nuestra intención. Una vez que sabemos que hay un objetivo, podemos elegir si darle o fallarlo. El objetivo es la palabra o los mandamientos de Yahweh. Y cuando perdemos este objetivo, hemos cometido pecado. Lo que hace que algo sea pecaminoso es que cuando sabemos lo que se supone que debemos hacer y elegimos no hacerlo, entonces cometemos pecado. Para que algo sea pecaminoso debemos ser conscientes de que viola lo que Elohim desea que hagamos. Esto no siempre está determinado por un código escrito, sino que también es evidente por el código moral que Yahweh ha puesto en el corazón de cada hombre. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, no había una ley escrita que dijera que no debes asesinar, pero el código moral de no cometer asesinato estaba escrito en el corazón de Caín. ¿Qué dice la palabra sobre el pecado? Como dije antes, el pecado no es algo que debe tomarse a la ligera. Y la palabra habla mucho sobre el pecado. Aquí hay algunos versículos que hablan de la naturaleza del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Romanos 3:23. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:9. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Proverbios 28:13. El que siembra para complacer su carne, de la carne segará destrucción,
El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Yeshua respondió: de cierto os digo, que todo el que peca es esclavo del pecado. Juan 8:34. Abominación son a Yahweh los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Proverbios 11:20. Porque tú no eres un Elohim que se complace en la maldad, en lo malo no habitará junto a ti. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario e engañador. Abominará Yahweh. Salmo 5:4-6. ¿Por qué el pecado es tan serio para Yahweh? Hay muchas razones por las cuales el pecado es tan serio para Yahweh. Aquí hay 3. El pecado domina. Cuando piensas en lo que es el pecado, debes reconocer que el pecado parece dominar la vida de una persona. El pecado no viene para ser agradable. El pecado entra para tomar el control. El pecado es un maestro implacable que busca dirigir todos los aspectos de la vida de una persona. Antes de que fueras salvo, te dieras cuenta o no, estabas dominado y controlado por el pecado. No te sientas mal, yo también lo estaba. El pecado nos controlaba entonces, y aunque eres creyente, el pecado todavía está buscando recuperar el control ahora. Esto es parte del tira y afloja que experimentamos como creyentes, luchando contra la atracción del pecado que desea volver a tenernos bajo su control, y la atracción del Espíritu que nos llama a vivir una vida piadosa. Así que os digo, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Están en conflicto el uno con el otro, para que no hagáis lo que queráis. Gálatas 5:16 y 17. Número 2. El pecado devasta. Hay una verdad sobre el pecado que a menudo no queremos admitir. El pecado es destructivo. El pecado destruye familias, relaciones, carreras, ministerios. Si permites que se quede, destruirá todo a su paso. Por eso el pecado es tan peligroso. Hay tantos ejemplos de la Biblia que muestran la devastación que ocurre como resultado del pecado. Sin embargo, ni siquiera tienes que abrir la palabra. Solo mire a su alrededor todo el quebrantamiento que vemos en nuestro mundo. Todo es el resultado de la naturaleza devastadora del pecado. Una razón por la que debes evitar el pecado es porque busca destruirte. El pecado aparece inicialmente como un buen fruto, agradable a la vista, pero detrás hay consecuencias destructivas que buscan arruinar tu vida. Número 3. El pecado separa. Quizás el aspecto más serio del pecado es que es lo único que nos separa de Elohim. Debido a que Yahweh es santo, el pecado no puede morar en su presencia. Es la razón por la que nos separa de él. Romanos 8 habla de lo que nos puede separar del amor de Elohim. El argumento que Pablo estaba presentando es que no hay nada ni nadie que pueda jamás separarnos del amor de Yahweh. Nada de lo que nos suceda o nos hagan nos alejará del amor de Elohim. Sin embargo, aunque nada fuera de nosotros puede separarnos del amor de Yahweh, las decisiones que tomamos sí pueden. Lo que significa, si elegimos vivir en pecado y continuar en pecado, finalmente seremos separados del amor de Yahweh. Recuerda, Elohim es santo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad.
Fuera están los perros, los que practican artes mágicas, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Apocalipsis 22, 14 al 15. ¿Cómo puedo saber si algo es pecado? Afortunadamente tenemos dos indicadores en nuestras vidas que nos ayudan a definir y saber qué es el pecado. El primer indicador es la palabra de Yahweh y el segundo, ese es el espíritu de Yahweh. La palabra de Elohim es clara al definir las cosas que son en blanco y negro y son pecaminosas sin ninguna duda o lugar para el debate. Por ejemplo, no tienes que preguntar si las relaciones sexuales con alguien que no sea tu cónyuge o hacer trampa en tus impuestos son pecaminosas, porque la Biblia es clara al respecto. Sin embargo, hay algunas áreas grises en la Escritura donde algo puede ser pecaminoso para una persona y no para otra. Te daré un ejemplo personal. Hay ciertos programas de televisión que no puedo ver y que sé que otros creyentes ven. Podía estar bien para ellos, pero para mí, el Espíritu de Yahweh me ha alejado de esas cosas. Por eso es tan importante tu relación con Yahweh, porque Él sabe lo que es mejor para ti. La palabra de Yahweh definirá los pecados que son blancos y negros, y el Espíritu de Yahweh definirá para ti los pecados que son grises. Juntos evitarán que pierdas el blanco y continúes viviendo una vida agradable a Yahweh. ¿Hay diferentes niveles de pecado? Lo primero que debes de tener claro es que todo pecado es malo. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda ley y tropieza en solo un punto, es culpable de quebrantarla toda. Lo que a veces no nos damos cuenta es que, si bien todo pecado es malo y destructivo, algunos pecados tienen un precio más alto que otros. Esto significa que las consecuencias de cometer ciertos pecados son mayores que las de otros. No significa que el pecado en sí sea mayor, solo el precio que pagas por caer en él. Lo que también debes tener en cuenta es que tu pecado no solo afecta a tu vida, también afecta a la vida de otros. Cuanto mayor sea la influencia que tengas, mayor será el impacto de tu pecado. Esto no significa que el pecado que cometiste fue mayor, solo significa que afectó a más personas. Hay una forma adecuada de concluir una conversación sobre qué es el pecado. Solo haz tu mejor esfuerzo para mantener alejado de eso. El capítulo 7 de Proverbios habla de una mujer adúltera. Te animo a leer este capítulo y cuando veas a la mujer adúltera, reconócelo como pecado. Al fin del capítulo, Salomón dio algunas palabras de sabiduría con las que cerraré como advertencia para mantener el pecado fuera de tu vida. Ahora, hijos, escúchenme. Presten atención a mis palabras, que tu mente no se fije en los caminos de esa. No te extravíes en sus sendas, porque muchos son los que han muerto por ella, y numerosos son sus víctimas. Su casa es un camino ancho a la fosa, que lleva a los cuartos interiores de la muerte. Proverbios 7, 24 al 27. Espero que estas palabras hayan sido de su agrado, las tomen y las pongan por obra. No se olviden de darle like, suscribirse, compartir y comentar. Que el Eterno me los bendiga en gran manera y hasta la próxima.